Porque tras la llegada de los talibanes al poder en Afganistán, la situación de las mujeres en ese país ha empeorado, ya que los avances civiles y políticos se han minimizado por la gobernanza bajo la ley islámica, la Sharia. Por ahora, y a pesar de las promesas de los talibanes de permitir que las mujeres reciban educación, todavía no se sabe cuándo se les permitirá volver a sus estudios universitarios y también escolares. Es que los talibanes se prometieron mostrar más moderación que durante su gobierno de 1996 a 2001, cuando se prohibió a las niñas asistir a las escuelas y a las mujeres a trabajar fuera de sus hogares. Las mujeres afganas acusan al nuevo gobierno dirigido exclusivamente por hombres de romper sus promesas. Muchas dicen que el regreso del régimen talibán se siente como si fueran sentenciadas a cadena perpetua e incluso aseguran que han tenido pensamientos suicidas y de depresión. Para ello, quiero saludar en este momento a Susana Mangana. Ella es directora de la Cátedra de Islam de la Universidad Católica de Uruguay y analista política internacional. Susana, gracias por estar aquí con nosotros en Directo América de France 24 para analizar esta difícil y delicada situación de las mujeres en Afganistán. Le pregunto, ¿cómo lo ve usted? ¿Cuál es el panorama de ellas? Gracias a vosotros, Raúl. Y efectivamente es una situación muy trágica la que viven todas las mujeres, también, por cierto, niños, jóvenes, hombres, todos aquellos que han quedado atrás viviendo la violencia cotidiana bajo el régimen talibán. Pero recordemos que las mujeres han sido siempre las personas más castigadas de la sociedad afgana, que se ve atravesada por sustratos culturales todavía muy conservadores, patriarcales, y que por tanto permanece esa costumbre de los matrimonios forzosos. Con lo cual, a esa situación se le suma ahora la pobreza. Hay una recesión económica realmente peliaguda, podríamos decir, a menos que se liberen fondos a nivel internacional de manera urgente para el gobierno de los talibán, y por tanto las mujeres se ven de alguna manera secuestradas, si se quiere, o encerradas en sus domicilios, sin posibilidad de salir, sin la presencia de un guardián, de un mahram o un compañero, una compañía masculina que evidentemente tiene que ser un padre, un hermano, un tío o el propio esposo. Con lo cual, muchas de ellas también en el exterior, las refugiadas con las que hemos podido hablar, Raúl, nos confiesan que eso es una muerte en vida. Susana, le quiero preguntar por qué las mujeres son tan afectadas bajo esta gobernanza de la ley islámica, también conocida como la Sharia. Bien, porque evidentemente vivir bajo un régimen islamista o vivir con las leyes de la Sharia significa aplicar un estricto código de moral y de obediencia. Las mujeres tienen que mostrarse recatadas, modestas, no pueden estar en el espacio público sin esa compañía de un mahram, de un guardián que vele para que las mujeres se comporten con rectitud, pero para que también no sean molestadas. Y si bien el Islam permite y fomenta la educación de las mujeres, incluso, como dije antes, en Afganistán todavía rigen códigos tribales y tenemos que saber que no es un país homogéneo, no hay una unidad nacional como la que sospechamos o presuponemos desde Occidente, sino que es una sumatoria de tribus donde además hoy por hoy rige la vida de las personas lo que llamamos señores de la guerra étnicos, con lo cual el clima es muy hostil hacia las personas más pobres. Solamente aquellos que tienen una posición más acomodada pueden haber enviado sus hijas al exterior o, por ejemplo, están en Irán o en Pakistán. Pero aquellos que quedaron atrás, que es lo que nos comentan las personas refugiadas con las que hablamos casi de manera cotidiana, están viviendo bajo muchísimo estrés, con lo cual no solo las mujeres tienen pensamientos suicidas, también algunos hombres. Usted ya lo comentaba, estas conversaciones con estas personas afectadas por el régimen talibán. ¿Qué es lo que más los agobia mentalmente, Susana? Pues les agobia, te voy a decir, Raúl, muy claramente. No quieren que la comunidad internacional, vale decir los países más avanzados y desarrollados, validen o acepten y reconozcan al gobierno de los talibán. Lo que piden una y otra vez es que no se los reconozca para que no puedan gobernar, para que no sean el gobernante legítimo de su país. Y lamentablemente muchas veces tenemos que torcer la cara y voltear la vista, Raúl, porque sabemos que eso ya ha ocurrido de facto. Desde que el año pasado, en febrero del 2020, la administración de Donald Trump negoció con los talibán la retirada, la salida de las tropas estadounidenses, y ahora con la negociación de países importantes en la región como pueden ser Turquía, Irán, pero la propia Rusia o China con el gobierno de los talibán, está todo dicho, con lo cual sentimos mucha pena, mucha tristeza, porque lo que nos piden no, es una utopía, no va a ocurrir. Por ahora el gobierno que está
en pie en Kabul es el de los talibán, con lo cual eso es lo que las estresa y las agobia, porque ellas también lo saben. ¿Y cuál podría ser entonces, Susana, una solución si no se negocia con el grupo talibán, que son los que están realmente mandando en Kabul, digamos, el gobierno central? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Con quién se negocia para poder mejorar esta situación tan trágica que viven las mujeres y los niños también, incluso hombres, como usted lo decía? Efectivamente, Raúl, bueno, eso es lo que les hacemos entender, que incluso para hacer llegar la cooperación, para poder hacer salir más aviones, fletar más aviones desde España o desde otros países que quieran seguir sacando afganos del país, porque las listas de espera son enormes, pues evidentemente se tiene que tener una negociación con aquellos que rigen y que están gobernando en el país, que son los talibán. Ahora bien, lo que sí se puede hacer desde las cancillerías europeas, desde Canadá o Estados Unidos, es presionar a este régimen de los talibán, porque también tienen pies de barro, es decir, tiene una debilidad económica importante. Hay muchísimas personas que están viviendo inseguridad alimentaria, muchísimos que precisan ayuda del gobierno de los talibán, incluso otros tantos que están sin recibir su sueldo desde hace meses, con lo cual a los talibán hay espacio para presionarles. Lo que pasa es que hay que contar también con la ayuda de aquellos países que por ahora están viendo los pingos beneficios que pueden obtener negociando con los talibán, que son los mismos que comenté antes, China o Rusia o, por ejemplo, Irán y el propio Pakistán, que es el que ha salido ganando con la salida de las tropas de la OTAN y de Estados Unidos y con el regreso de los talibán, Raúl. Y mientras tanto, las mujeres seguirán entonces estando condenadas. Susana, una última reflexión, 30 segunditos. Pues lo importante es no olvidarlas. Agradezco este espacio y lo que estás haciendo con el programa, porque evidentemente tenemos que seguir hablando de las mujeres y del pueblo afgano y no solo correr y espantarnos cuando vemos imágenes lacerantes como las de aquellos que querían subirse al fuselaje del avión cuando llegaron los talibán a Kabul.